Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto. Esta cita que tenemos domingo a domingo con la opinión, el análisis, ¿por qué no? Ese diálogo proactivo presentando soluciones a los diversos problemas que enfrenta el país. Esta es la agenda que le hemos preparado. Comenzamos con un análisis de la semana política. El presidente se fue a la cumbre, pero dejó una feria de vetos. Vamos a analizar ese tema con el diputado Luis Ernesto Carles y también con Jean-Marcel Cheri, político independiente. ¿Peligra el arroz nuestro de cada día? Hablemos de desabastecimiento. ¿Por qué no encuentra usted arroz de primera, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando si se está limitando la venta de este producto? El ministro de Desarrollo Agropecuario estará en debate abierto junto a Lugerio Sánchez de la Asociación de Agricultores de Arroz y Granos de Chiriquí. Oiga, sonó al inicio de esta semana aumento de edad de jubilación. Se planteaba una década más de trabajo para jubilarnos. ¿Qué tan cierto es? Hablaremos con Camilo Valdés de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y Felipe Argote, economista, estudioso de este tema de la Caja de Seguro Social. La semana también comenzó con un reto lanzado por Luis Ernesto Carles con el congelamiento del impuesto del combustible. El reto ha sido aceptado por Jorge Rivera Staff, secretario de Energía, así que los dos estarán hablando de ese tema. El combustible, ¿es posible congelar el impuesto? ¿Sí o no? Lo sabrá aquí en Debate Abierto. Uso de recursos del Estado en política y señalamientos, uso del helicóptero del Senan, uso también de recursos de CERTV para la política del PRD. Boris Barrios, ex fiscal electoral, y Carlos García, viceministro de la presidencia, estarán debatiendo este tema. Don Danilo Toro, ¿qué le parece la agenda? Bueno, una agenda que va al ritmo al ritmo del palpitar nacional, Sí, porque señor. son problemas de hoy, pero que en el tiempo se van a proyectar a largo plazo. Estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de dinámica económica, que junto con otros par de temas que hemos visto anteriormente, te hacen lo que se llama el panorama del país. Y hablamos de política porque la política ya no nos toca la puerta, ya entró. Así que sí, ya. tenemos que hablar de Estamos en de medio ese de la tema. fiesta. Y hay nuevas ofertas electorales y queremos saber sus pensamientos, la forma en que analiza la realidad política. Está Jean-Marcel Cheri con nosotros, bienvenido. Gracias, Hugo. Usted se postuló a diputado, ¿no? Yo soy precandidato a diputado por el circuito de San Miguelito, que antes era 8-6, ahora es 8-2 con la nueva nomenclatura. Así es. Y pues un inquilino del Palacio Justo Arosemena, don Luis Ernesto Carles. ¿Usted va a buscar la reelección? Estamos evaluándolo, todo depende ¿Y cuándo toma la decisión? Nosotros todavía tenemos elecciones internas. En marzo del 2023 se abre el proceso. Así que El ahí- proceso para los partidos políticos es diferente al proceso que están llevando las candidaturas independientes. Ese sería un buen tema, usted sabe, porque al final esto de tener reglas distintas para los unos y para los otros plantea, desde el punto de vista de algunos analistas, ventaja para los partidos y desventaja para los independientes. ¿Qué óptica tienen ustedes sobre ese tema? Esta fue una modificación que resultó de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Fue algo pedido por los independientes que estaban representados en esta comisión. Recuerda que anteriormente dentro de los procesos electorales era más o menos como 6 meses Así es. antes que ellos, del proceso general, que ellos asumían el reto de ir a buscar firmas. Ahora todo el proceso se ha adelantado, lo están haciendo prácticamente 2 años antes de las elecciones, en el mes de junio hasta el 31 de julio del 2022, retiran los formularios y después del 15 de agosto tienen un año para recoger las firmas que corresponden. ¿Y eso es bueno o es y malo, determinar don? entonces cuáles Sí. son los 3 Sí. para representante, Sí. para alcalde, Ajá. para diputado y para presidente. Los 3 que recojan más firmas en cada uno Sí. de esos cargos serán los candidatos independientes. ¿Eso en es cada bueno o es malo, circunscripción doña Marcela? electoral. Definitivamente que si eso fue impulsado por
independientes que estaban en la Comisión Nacional de Reformas Electorales son independientes que no representan realmente al ciudadano común que quiere participar por primera vez en política. Y te lo digo por qué. A ver. Porque son independientes que deben tener alguna fuente de financiamiento que el resto no tiene. Porque comenzar 2 años antes política y pasar 13 meses recogiendo firmas implica una necesidad de recursos grandísima. Si ellos la tienen, bueno, hicieron las reglas para esos independientes. A nosotros nos va a costar. Ese proceso debió ser corto, 2, máximo 3 meses buscando firmas. Es que me quedo pensando, no son tan independientes, serían independientes dependientes, pero esa es harina de otro costal. Yo quiero hablar de la feria de vetos que el presidente dejó esta semana. Ayúdenme a hacer memoria. Se vetó el tema de la creación del fideicomiso para... Se vetó la ley que te daba la posibilidad de eliminar el impuesto del combustible. De congelarlo, sí, exacto. Se vetó la prima de antigüedad para que los tenían derecho los funcionarios públicos. Ajá, la creación de unos corregimientos allá en Bayano se vetó también. Otro proyecto muy importante que era la declaración de confrontación de intereses. ¿no? Conflicto de intereses. Uy, un tema importantísimo. Esta feria de vetos, ¿cómo la ven ustedes? Mira, yo creo que el más importante, porque es el que golpea directamente la economía de los panameños, es el que pretendía suspender el cobro del impuesto del combustible. Claro. Porque yo pago $92 para llenar mi tanque y eso es un golpe fuerte. ¿Pero con qué frecuencia? Casi 5 o 6 días. Oh. Entonces, ¿qué ocurre? Eso ya la economía familiar ya la está afectando. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Sin embargo, yo me leí las 2 leyes, porque no es una ley, las 2 leyes, que es la ley que suspende el cobro del impuesto y la creación del fideicomiso, y también me leí el veto. Este en particular, lo otro no, porque tú sabes, golpea Sí, este tiene que ver con el órgano más sensible, que es el bolsillo. Entonces, ¿qué ocurre? Leyendo las leyes, yo pienso que hubo un vacío, porque yo puedo decir, esta discusión puede ser política o jurídica. Yo tengo formación de derecho. Yo soy político desde ayer. Entonces, vamos a ver lo que en derecho corresponde. El artículo 176, si no mal recuerdo, de la Constitución, establece que, 276, perdón, establece que no se pueden eliminar impuestos si no hay una renta sustitutiva. Y el tema de la renta sustitutiva en la segunda ley, que crea un fideicomiso, me pareció muy vaga, muy aérea, porque dice que el MEF determinará la fuente de ingreso del fideicomiso. Entonces, me pareció que no se resolvió el problema. Le pasaron la pelota al MEF en vez de decir, esta es la fuente de financiamiento, como dice la Constitución, diputado. En el otro segmento creo que vamos a hablar de eso. Sí, pero para que deje una idea, ¿sí? La idea muy clara, esos son problemas que tiene que resolver el Ejecutivo, no los diputados. Quien tiene que darle solución a los ciudadanos para que el combustible baje es el presidente de la República. Él debe de buscar la fuente de financiamiento. Vamos a abordar ese tema más adelante porque usted lanzó un reto. En segundo vamos a mostrar el reto y el secretario de Energía estará para presentar la contraparte. Pero a mí me llama la atención esta feria o esta seguidilla, vamos a utilizar mejor seguidilla de vetos del presidente después de un torneo electoral del PRD. A mí me queda la impresión de que existe la posibilidad de que haya un conflicto ejecutivo-legislativo. ¿Ustedes lo están viendo o no? Yo puedo analizar que aquí en estos 3 vetos, vamos a hablar de los 3 vetos porque son leyes... Aunque hubo más, pero no hay problema. Quien pierde es el presidente de la República. No sé quién estará asesorándolo un poco, porque cuando tú estudias las 3 leyes, por ejemplo, la ley de conflicto de intereses fue una ley que fue consensuada con muchos sectores de la sociedad civil. Es una ley que te lleva a que cada vez tienes que avanzar más en transparencia dentro del ejercicio público, de presentar tu declaración jurada a tiempo, establecer si estás en algún cargo dentro del Ejecutivo, tus conflictos de intereses que puedas asociarte o participar en algo que pueda afectar el resultado, por ejemplo, de una contratación de una licitación, pública. exacto. Entonces yo siento que esa ley en particular no lesionaba en ningún momento ninguna función pública del órgano ejecutivo. Ahí yo creo que el presidente estuvo mal asesorado y puedo entender
que si hay un conflicto interno por el resultado del Congreso, donde prácticamente él no ganó la mayoría de ese CEN, puedo entender entonces que si ese es el mensaje que le está mandando a la Asamblea, es un mensaje errado, porque esa ley en particular fue apoyada por todas las bancadas. Y la otra ley muy delicada es eliminar el tema de reconocer los derechos laborales para los trabajadores del sector público. Que ya hay fallo de la Corte público. sobre ese tema. Ya hay una ley 9, una ley que fue revisada, posteriormente se estableció por fallos de la Corte Suprema de Justicia que los derechos laborales que tienen los trabajadores del sector público también son inherentes a los derechos laborales que tienen los trabajadores del sector privado. Pero entonces, en definitiva, en avanzada, es una ley que te daba la oportunidad de reconocerle a todos los funcionarios públicos que son cesados, establecerles un pago tal como se establece. Y es una deuda en el que derecho tenemos como laboral Estado con los internacional, funcionarios. y el presidente también veta una ley que también fue aprobada por el consenso de todas las bancadas en la Y que fue Asamblea iniciativa Nacional principalmente de de independientes a Diputados. propósito. Don Danilo. ya, ahora, me dio la impresión de que el veto apuntaba al hecho de que esa ley, que definitivamente va a generar reacciones dentro del sector público, más bien estaba dirigida al foco, al planteamiento de que cada institución velará por establecer los mecanismos que hagan válido el pago de ese reconocimiento de largo plazo de los funcionarios. Cuando yo fui ministro de Trabajo, insistimos en presentar una ley que estableciera el derecho de organización de los trabajadores del sector público, ley que avanzó en varios debates, pasó a segundo debate, y hay otras leyes más como estas del reconocimiento del pago de la prima de antigüedad, que en la coyuntura política de las asambleas, a veces las leyes no se hacen producto de un gobierno, se hacen de la coyuntura de las asambleas que en ese momento están presentes. Entonces hay que reconocer que esta ley del reconocimiento de la prima de antigüedad tuvo un impulso importante de la bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional de Diputados en este periodo, y de igual manera el consenso de las otras bancadas. Sobre la generalidad de lo que tiene que reconocer cada institución, eso es lo que corresponde. Cada institución debe de buscar la viabilidad presupuestaria, porque si tú tienes 100 funcionarios y a ti en los próximos 4 años se te van a ir 10, entonces tú tienes que ir a buscar la viabilidad y prepararte para poder cumplir con ese derecho del pago de prima de antigüedad, que es un derecho internacional reconocido. Más allá del contenido de lo que trabajadores. analizamos en esta sección es el tejeméneje político, porque algo pasó. Fue impulsada por la bancada oficialista y el Ejecutivo le responde de otra manera. Hubo consenso, algo está pasando. Y esa es la lectura que estoy buscando, más que el contenido de la ley, don Danilo. Así que vamos a otro hecho político. Esta semana, 2 independientes dijeron, ¿sabe qué? Yo tengo posiblemente mi reelección segura, pero no me voy a reelegir. Yo voy a optar por no reelección, porque ese es el germen del clientelismo y de no cumplir las promesas de los políticos que nos tienen acostumbrados a eso. Surgen otras propuestas también como la suya que dice clientelismo, ese es el germen de la corrupción, aquí está mi oferta. Y la suya es ideológica a propósito. Surgen otras propuestas ideológicas también en el ambiente esta semana. El señor Franklin Robinson llamó mucho la atención de un movimiento conocido, LGTB también, con una propuesta ideológica, yo voy a un espacio de poder. ¿Cómo interpretamos esos movimientos ya a 2 años de las elecciones? ¿Qué es lo que se está buscando? Mira, todos sabemos que la Asamblea y el comportamiento general, no hablando de particularidades que ha tenido la mayoría de los diputados, es desastroso. Y te hablo... Eso implica al diputado. Él dijo hablé de la generalidad. excepciones. Ajá. Sí. ¿Él es una excepción? No, hablé de la generalidad. Pero le pregunto, ¿él es una excepción? Hablé de la generalidad. No hay problema, vamos pues. No hay Entonces, problema. ¿qué ocurre? Toca el agua y no se moja. Vamos. Sí, no, yo te lo puedo decir. El diputado, a quien conozco, es parte del partido panameñista, que también está, el clientelismo lo tiene atrapado también. Y figuras panameñistas, como también del PRD, de Cambio Democrático, de RM, se caracterizan por el clientelismo. Así que no voy a pasar por el agua sin mojarme, te lo voy a decir puntualmente. Bien. O sea, ¿qué ocurre? En política se habla así, directo y claro. Por supuesto. Eso es que te digo. Siempre es bueno ver caras nuevas en la Asamblea. Y cuando comenzaron la gestión, los diputados, en este caso Silva
y Juan Diego, digamos, los ciudadanos decimos, "Hey, hay caras nuevas en la Asamblea". Sí. Y se han diferenciado en estas conductas que te digo que son criticables por parte del resto de los compañeros, de sus colegas. Sin embargo, de un tiempo para acá, yo tengo cierta decepción con estos dos diputados porque no han sido claros a los electores. A mí no me gusta hablar de lo que no están, y eso abre la posibilidad de que ellos estén acá en otro programa. ¿Qué les ha decepcionado de estos dos diputados? Primero, que no fueron claros de su propuesta ideológica cuando participaron en las elecciones, porque son promotores de la ideología de género. El caso del diputado Gabriel Silva fue el abanderado del año pasado y dijo, esta bandera LGBT tiene que izarse allá dentro de la Asamblea. Eso es ofensivo. Y entonces, él tenía que decir eso cuando hizo campaña. Y en el caso del diputado Juan Diego Vázquez, ya tiene como 3 o 4 propuestas de fuerte contenido ideológico. La esterilización de mujeres desde los 18 años están saliendo de la adolescencia. ¿Cómo una muchacha de 18 años puede tener el criterio para decir yo no quiero tener más? Eso le ha decepcionado. Y el tema de las personas menstruantes, que se ha querido desvincular de eso, y él con un contenido ideológico de las personas que dicen hay hombres que menstruan, introdujo ese anteproyecto de ley. ¿Qué propone y por qué su cara debe estar en la Asamblea? Y en estos temas, por ejemplo, ¿qué es lo que usted pone sobre la mesa? Primero, nunca he sido funcionario público, nunca he militado, digamos, en partido político, y nuestra propuesta es principalmente anticlientelista. Nosotros tenemos que hacer política sin clientelismo. El clientelismo es el germen que produce la enfermedad de la corrupción. Y además de eso, yo pertenezco a un movimiento que se llama Movimiento Radix, que está compuesto principalmente por activistas pro vida y pro familia, y queremos llevar nuestras propuestas pro vida y pro familia a la Asamblea. Anticlientelista y pro familia, y lo dice al lado de alguien que es parte del clientelismo, o por lo menos de un partido que es promotor del clientelismo. ¿Cómo ve usted? ¿Se le abre la puerta o el clientelismo y la tradición debe seguir en la Asamblea? Lo que creo es que todo lo que tenga que ver con política está cuestionado, porque no se terminan de resolver los problemas de la gente. El que aspira a ser representante de corregimiento, alcalde, diputado o presidente de la República, tiene diversos roles que cumplir y que ejercer. Yo en lo particular, mi rol es resolver o construir leyes que puedan ser ejecutadas por un órgano del Estado y que se traduzcan en poder resolver los problemas de la gente. Si sobre una organización política hay cuestionamientos de cómo han hecho la política, tendrías que ver entonces a nivel particular o a nivel personal. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Pero yo sí te puedo decir que yo sí soy miembro de un partido político, me siento orgulloso de la doctrina panameñista, de todas las transformaciones sociales, como la creación de la Caja del Seguro Social, el Banco de Desarrollo Agropecuario. Este es un anuncio político no pagado. Dejemos las cosas hasta allí. Que hemos hecho a través de organizaciones. Dejemos las cosas hasta allí porque usted hizo un anuncio al inicio de esta semana que da pie a un segmento que tendremos más adelante. Lanzó un reto. Vamos a presentar el reto. Quiero retar a cualquier vocero del gobierno del presidente Cortizo a que me desmienta sobre lo que voy a afirmar. Sí existe un impuesto que se le cobra al consumidor final sobre los combustibles líquidos, cobro que significa 60 centavos por cada galón de gasolina y 25 centavos por cada galón de diésel. Si esto se elimina, el sacrificio fiscal que el gobierno debe asumir sería de 15 millones de dólares mensuales y 90 millones por 6 meses. Si Francia, España, Portugal, Honduras, Guatemala y El Salvador estudiaron esta medida y la aplicaron, ¿qué está esperando el gobierno de la República de Panamá para aplicar dicha medida y aliviar la carga económica en el bolsillo de miles de familias panameñas? No solamente está el reto sobre el tapete, sino el antecedente de que hay un veto que cierra esa posibilidad. ¿Por qué? Bueno, aquí estará el secretario de Energía más adelante hablando de ese tema. Gracias, Jean Marcel. Gracias, don Luis Ernesto Carles. Usted más adelante está con nosotros otra vez. Y usted siga aquí porque antes de hablar de combustible y de otros temas, vamos a estar conversando sobre el arroz nuestro de cada día. Sí,
¿qué está pasando con el arroz? ¿Por qué en algunos locales se está vendiendo de manera limitada el arroz de primera? ¿Realmente tenemos abastecimiento de arroz? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué se importa arroz si supuestamente estamos abastecidos? Todo eso lo sabremos en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Vamos a hablar del arroz nuestro de cada día porque esta imagen que le vamos a mostrar estremeció al país. Fue solamente una imagen, porque no se replicó en ningún otro local comercial a lo largo y ancho del país, pero en redes sociales este anuncio estremeció al país. Estimados clientes, debido a la escasez de arroz de primera, solo 2 unidades por cliente. Escasez de arroz. Eso asustó a mucha gente. Se han hecho aclaraciones, pero vamos a analizar realmente qué es lo que está pasando con esto, el arroz nuestro de cada día, porque imagínese, don Danilo, se calcula que el panameño, o sea, per cápita, cada panameño consume 154.32 libras de arroz al año. Aquí sí se come arroz. Claro, pues hay mucha gente con sobrepeso. Este es un tema serio. Pero en fin, el ministro de Desarrollo Agropecuario nos está acompañando. Señor ministro, bienvenido, buen día. Buenos días a ustedes, Hugo, gracias por la invitación. Y don Lugerio Sánchez, de la Asociación de Agricultores de Arroz y Granos de Chiriquí. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Hugo. En directo desde Alange viene usted, ¿verdad? Correcto. Señor ministro, ya usted salió, aclaró, no hay desabastecimiento de arroz. Los productores también salieron y dijeron, no, tenemos suficiente arroz. Pero a mí lo que me llama la atención es que de inmediato se aprueba importación. Entonces, espérate, yo no tengo sed, pero dame un vaso de agua. No le encuentro sentido, ministro. Bueno, el problema, Hugo, es que esto es movible y es en el tiempo y se proyecta. O sea que si tú me dices, Augusto, ¿hay desabastecimiento de arroz en este momento? No hay. Y nosotros responsablemente, después que los gobiernos anteriores destruyeron las cadenas agroalimentarias, hicieron y deshicieron el sector agropecuario, trayendo importaciones excesivas en tiempos de cosecha que acabaron con los productores nacionales, y uno de esos sectores fue el sector arrocero. Aquí se trajo arroz de Guyana, innecesariamente se perdieron en los puertos y se quebró el arroz. Cuando el presidente Cortizo asume el gobierno y en la campaña dijo que iba a defender el sector agropecuario, lo primero que se hizo, por instrucciones precisas de él, fue parar las importaciones excesivas en los productos de la canasta básica familiar y los productos sensitivos. Es que ahí es donde me llama la atención. Una de las banderas de este gobierno ha sido, no hemos importado arroz, pero ahora insisto en la pregunta, a ver si me va la respuesta. Primero, no hay desabastecimiento, pero importo arroz. No hay desabastecimiento, Hugo, y te lo voy a explicar claramente para que todos los panameños queden claro eso, porque se está especulando con esa palabra desabastecimiento para crear confusión en el pueblo panameño y no lo vamos a permitir. Uno, nosotros nos manejamos con las cifras de Acodeco. Acodeco hace un inventario mensual de la existencia de arroz. La anterior reunión que tuvimos de cadena había arroz hasta el 9 de septiembre, lo que quiere decir que no hay desabastecimiento. ¿Qué pasa? Igualmente se está consumiendo, se está sembrando y hay que tener las proyecciones. Nosotros le dijimos a los arroceros y a los productores de arroz que íbamos a tener una cadena el lunes último que tiene para analizar las últimas cifras de inventario. Producto de esa noticia que tú proyectaste, se inició un temor y un caos y comenzaron a consumir más arroz del necesario, y el inventario del viernes 3 de... El último 3 de junio. ¿Este lunes pasado? Sí, el 3 de junio arrojó un inventario hasta el 1 de septiembre de arroz. Nosotros consumimos alrededor de 719, 720 quintales de arroz. Bajó a 8 días, producto del consumo que se dio. Pero ¿qué pasa? La cosecha de arroz de Panamá entra a cosecharse el 1 de agosto, o sea que nosotros desde el 1 de agosto vamos a tener arroz cosechado y ese arroz está disponible para el mes de primeros días de septiembre. Quiere decir que el consumo se junta con la cosecha y va a haber arroz. Pero ¿qué pasa? En la reunión los productores decidieron no importar y la posición nuestra fue que por cualquier situación que se diera. Esto es por si acaso, entonces. Por si acaso se diera,
y no hay arroz internacionalmente, como hablamos en antes, la cadena decidió aprobar 600.000 quintales, Sí. que es como 3 semanas de abastecimiento por cualquier emergencia. Ahora, ministro, vamos con los productores. ¿Ustedes aceptan el por si acaso? ¿Ustedes bueno. acogen como buena la importación? Siempre y cuando la industria arrocera utilice como debe ser la importación. ¿A qué me quiere decir con eso? Porque hay una ley que se llama requisito y desempeño, Ajá. donde el molino que compra una cantidad tiene derecho a una cantidad de importación Sí. porcentualmente. Entonces hay molinos que juegan vivo y tratan de no comprar nacional, porque supuestamente el importado es más barato, tiene más ventajas en eso. Y claro que eso sí nos afecta. Otro punto que nos afectaría es que ese arroz importado llegue en el momento donde nosotros iniciamos la cosecha. ¿Qué impacto tendría? Tenía impacto porque realmente los molinos están recibiendo el arroz importado y nuestro arroz se queda esperando. Y muchas veces los parámetros de calidad son afectados porque el arroz, prefieren recibir el arroz importado que recibir el arroz. ¿Ese peligro es real, señor ministro? ¿Lo han medido ustedes? Mira, yo tengo el 1 de julio 3 años de ser ministro de Estado. Y tomé una cadena de arroz desastrosa. Aquí el gobierno anterior hizo lo que le dio la gana con los productores, inundó este mercado de arroz de Guyana y nosotros hemos puesto orden. En estos 3 años no ha faltado arroz. Se hizo una importación, a lo primero tenemos 2 años de no importar y han crecido 16.000 hectáreas más de arroz en esta pandemia. Precisamente a eso me quería referir. Cuando uno analiza cómo ha sido la producción de arroz a lo largo de los años, uno se da cuenta que nosotros llegamos a producciones muy altas, pero muy altas, con respecto a los últimos años que se vino abajo. De hace unos 8 años para acá, se bajó, ahora está subiendo. Pero me llama la atención que la subida de la producción, cuando uno divide la cantidad de la producción entre el terreno que se utiliza, la cantidad de tierra utilizada, uno se da cuenta que el crecimiento de la producción de arroz está más vinculado a la expansión del área utilizada sembrando arroz que a la productividad por hectárea. Sí, correcto. Eso me llama la atención enormemente porque lo que me está diciendo es que no estamos mejorando la productividad. Estamos ampliando la cobertura de siembra, pero no necesariamente se está mejorando la productividad. Don Lugerio. Precisamente ese es un punto muy importante que usted está tocando porque francamente nosotros en Panamá los productores carecemos de tecnologías de riego que le permiten aumentar los porcentajes de rendimientos por hectárea. Ese es el principal problema que nosotros tenemos porque no hay primero que hay muchos obstáculos para que eso se dé. Primero que los productores aquí en Panamá, lo que sembramos arroz, el 80% de los terrenos son arrendados. Ese es un punto. Otro punto es que los terrenos no tienen acceso directo a afluentes de agua como en otras áreas, otros países que sí lo tienen. Eso es otro. Nosotros aquí manejamos equipo y tecnología de punta de todos los que se dan, pero tenemos un obstáculo que es el tiempo. Cuando hay falta de horas luz, el problema del arroz no llena. Cuando hay demasiado verano, el arroz tiene problemas. Claro. Entonces, eso ha ocasionado que los rendimientos realmente no se aumenten, como usted lo dice. Ahora, yo quisiera volver al problema que tenemos con el pánico que se creó y porque he visto otros videos que han circulado donde se está diciendo se está vendiendo el arroz limitado. Y me llama la atención que a Codeco lo que dijo fue queremos recordarle a los agentes que no deben caer en esa práctica, pero así suavecito. Y se sigue en algunos locales, tengo entendido, tenemos información, principalmente en la provincia de Chiriquí, y usted nos lo corroborará, que hay locales donde se está vendiendo solamente 2 paquetes o 3 paquetes de arroz de primera. ¿Qué explicación han dado los productores? Lo que pasa es que el arroz de primera está regulado y se está empacando arroz especial. No. ¿Es o no es así? Hay un detalle ahí. A ver. Nosotros los productores, los molinos nos exigen calidad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tratamos de entregar arroz de buena calidad. Entonces, hay más producción de arroz especial que de arroz de primera. Ahí sí puede haber un desbalance
en ese punto. Y el no arroz, hay desabastecimiento de sí, ninguna clase. Y el arroz de si usted observa, ¿sí? si usted observa Sí. los anuncios que dicen Sí. es arroz de primera. Exacto. No es el arroz especial. Sí, sí. De arroz Entonces especial nos hay bastante. castigan a nosotros con el precio que nos pagan 17 y hasta con unos parámetros de tabla y todo lo demás. Y realmente ellos están empacando un arroz que no está regulado. Es el arroz de primera. Y eso y perjudica el al arroz, consumidor. el arroz especial no está regulado. Y el arroz de primera es el que sí está regulado. Señor ministro. Sí, bueno, vamos por parte, Hugo. A ver. Uno, tú no le puedes exigir a un sector inversión y tecnificación si lo estás destrozando como Estado, importando para que desaparezca. Ese es el gran problema de nuestras políticas de Estado. Si nosotros queremos mantener comida aquí para los próximos años, seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, tiene que hacer rentable el sector agropecuario. Nadie va a producir para perder. Esto en cuanto al rendimiento, que era la pregunta anterior. Y segundo, Sí, exacto. Uno, nosotros aquí ahora mismo tenemos un convenio con el FLAR, el sistema de riego para América Latina, y estamos trabajando ya con productores en todo el país donde se está trabajando para hacer lo que tú señalas, más eficiente. Uno, pasar de una cosecha por año a 2. Ya tenemos en Antón al señor Betancourt, que yo fui a inaugurar las 210 hectáreas que tiene bajo el FLAR, con la construcción de lagos artificiales con nivelación en escala para que él pueda producir 2 cosechas por el año. Ese es el objetivo. En vez de pasar de 110 a 150 y 2 cosechas, estamos pasando a 300 quintales por hectárea. Ahí está la vía. No hay otra, productividad, eficiencia. Y el otro tema, uno, estudios de suelo, uso menos de fertilizantes con laboratorios de suelo y lo demás, donde nos reduce de manera significativa. Y ya hay más de 250 productores trabajando en ese sistema para mejorar Bien, para mejorar el rendimiento. Pero vamos ahora a lo que está preocupando y la denuncia que hay entonces ahora en la mesa. Uno, Acodeco sabe, y saben los molinos, que hay normas técnicas de producción. Yo no puedo pasar un arroz de primera y venderlo como especial porque tiene un nivel de quebrado. Tiene razón. Si alguna empresa está haciendo eso, está robándole al consumidor y tiene que entrar automáticamente a Codeco a sancionarlo. El otro tema que sí yo quiero ser claro aquí. Hay molinos que no compraron arroz nacional y se están quedando sin arroz. Pero si tú sacas la cifra, hay unos que tienen más y sí hay arroz. Que hay presión de los molinos que se quedaron sin arroz, que quieren ahora importar de más y ser una situación de que no hay arroz, es totalmente falso. Porque las cifras nos dicen, y llevamos 3 años probados, que hay arroz suficiente. ¿Qué va a pasar con esos molinos que no compraron el arroz? En cuanto a la distribución del contingente, le va a tocar menos, porque la distribución es proporcionalmente favoreciendo al que compró más, le va a tocar más de lo que tiene. Así que el que tiene más va a quedar con más. Los molinos van a tener que tener una política clara y precisa de tener una buena relación con los productores, comprar su arroz que necesitan para el resto del año y tener, pero no obligarnos a nosotros, porque un molino se quedó sin arroz, que hay que importar Sigo arroz. preocupado por el tema de la venta limitada y que se empaque más arroz especial que arroz de primera, porque el arroz de primera lo estamos subsidiando todos los panameños. Y ahí sí estamos ante un grave problema, señor ministro. Entonces ahí tiene porque que es el único regulado. Porque tiene que dar Codeco y ese es el problema de los molinos con el Acodeco y la producción. Vamos a tener nacional. que traer a Codeco a ver en qué medida está haciendo esa tarea, porque esa denuncia me parece grave. Sí. ¿Cuál va a ser la política pública valedera para el escenario que viene, que ya se sabe que va a ser preocupante en materia de alimentación, de seguridad alimentaria? Y es que, como todos sabemos, esta guerra y esta inflación y todo lo que nos está afectando ha hecho que grandes productores digan, primero mi mercado, primero lo mío, después veremos para otro que hay. ¿Cuál va a ser la política del Estado panameño frente al gran requerimiento que va a ser de alimentos como arroz, como maíz, como trigo, como harina? Y lo que viene va a ser difícil. Mire, profesor, yo no me explico este país cómo fuera si Nito Cortizo no hubiera ganado las elecciones. Porque iban a destruir la producción nacional y aquí estuviéramos comiendo aire. Hay que dar gracias a Dios que Nito ganó y que desde el 1 de julio se apoyó la producción nacional, si no aquí no tuviéramos comida. Y aquí la política del Estado del 1 de julio fue defender la producción nacional, parar las exportaciones excesivas y Panamá produce lo que consume y panameño consume lo que Panamá produce. Vamos a la pregunta, el tema de Entonces, la crisis alimentaria que viene. ¿Qué vamos a hacer? Uno,
nosotros no hemos tenido en este momento falta de alimento en medio de la pandemia, ni ahora 100 días de guerra de Ucrania. ¿Y qué hemos hecho? Incentivar al productor. La comida más cara es la que no haya. Tenemos que hacer todo el esfuerzo. Productores, industriales, comerciantes, importadores de bienes agropecuarios, etcétera, una alianza común para garantizar la comida de los panameños. Y el consumidor va a tener que valorar el trabajo del hombre del campo. Y podemos tener billetes en el bolsillo, tener carros, pero si no hay comida no vamos a vivir. Así que hay que defender. Y la política es producir. A mí me alegra, yo quiero felicitar a los productores de este país. En medio de la pandemia, en medio de la crisis. Hoy, en el último inventario de siembra, tenemos 20.000 hectáreas de arroz sembrada, 2.500 más que el año pasado, a pesar de la crisis. Quiere decir que la gente está tomando conciencia que la comida es la paz. Aunque usted nos pinta ese panorama, recuerdo que esta semana entrevistamos a Juan Diego Vázquez y dice que él hizo un recorrido por el país y que había una gran queja porque los productores no estaban contentos porque está retrasado el pago. ¿Eso es cierto o es falso? Mire, realmente el problema de nosotros los productores, los arroceros, más que todo es por el control de precios. Porque el Estado se compromete a pagar. ¿Pero el Estado les está pagando? Nos está pagando súper atrasado. Necesitamos que los pagos sean no menos de 60 días, por lo menos. Porque realmente hay muchos productores que quedan mal en crédito, en casas comerciales, en bancos, por el atraso. Nos tienen marcado en el APC, por eso, porque los pagos no son a tiempo. ¿Qué tan atrasados están los pagos ahora mismo? Bueno, ahorita casualmente yo estaba conversando con el ministro para tratar de movilizar, porque realmente a la fecha se han pagado, creo que son 59 millones y el total son más de casi 90 millones. O sea, pero esos 20 millones pareciera que proporcional fuera poco. Pero cuando a un productor pequeño que siembra 5 hectáreas le deben la cantidad de $17 que desde el año pasado, desde el año pasado, de septiembre a esta fecha, esto es preocupante. Claro que si lo ves desde un punto de vista, 59 millones que se han pagado versus lo que falta por pagar, no pareciera significante. Si a mí no me pagan desde septiembre, estamos en junio, hermano, eso es grave. Eso es grave. Yo te voy a decir una cosa. Si hay algo estúpido que hizo el gobierno anterior, fue quitarle los $24 que recibían los productores de los molinos, bajárselo a 17 y que el gobierno pagara los 7.50. Pero estamos hablando del atraso de este gobierno. No, pero espérate, pero déjame explicarte por qué. Y el gobierno tiene que pagar esos 7.50, no favoreciendo al productor, Hugo, favoreciendo al consumidor, donde el arroz que vale 61 centavos lo paga en 40 y pagamos una botella de whisky en 50, pagamos el 7. Entonces, ¿qué pasa? En esta crisis hay que entender que hay crisis. Todavía la gente cree que estamos en pajarito preñado y que no hay crisis. Aquí estamos en una guerra y el Estado y nosotros hemos pagado los 50 millones que le debían los gobiernos anteriores desde el 2005. Lo pagamos enseguida. Y le pagamos el primer año 19-21. Le pagamos el 21, pero le deben 22. Desde septiembre. Pero espérate, Hugo. Pero es que se nos acaba el tiempo. No. Eso tiene una programación. Ellos tienen que entregar un documento, tiene que firmarse por Contraloría. La tramitología como fondos públicos toma entre 4 y 5 meses. Nos pusieron unos requisitos que al principio eran que se hicieron 2 y 3 veces reuniones para modificarlos. Son fondos porque públicos. Eran cosas que no se podían cumplir. Lo que hay que liberar el precio del arroz. Lamentablemente, en esta época de crisis, no podemos liberarlo porque crea una eclosión social del arroz básico. ¿Va a seguir control de precios con el arroz? En este momento hay que seguirlo. ¿Y el resto de los productos también? Los productores exigimos... Ya se liberaron 16 productos, se han liberado. Hay 8, creo. No, se fueron 8 más después, los segundos. Cebolla, papa, ñame, yuca, son 16. ¿Van a seguir en control de precios? En este momento, ante la crisis, Hugo, liberar precios es crear una eclosión y darle armas a los enemigos para que prendan este país y no se lo vamos a dar. Ahora, ministro, estamos pasados en el tiempo, pero este viernes entró a regir el alivio para el sector de los productores en cuanto al combustible. ¿Les beneficia o no les beneficia? Muy brevemente. Para nada. ¿Por qué no les beneficia? Porque en primer lugar están solicitando un registro de los equipos y los equipos no tienen registro. Si se tenía que dar una ayuda al productor, debió de ser proporcional a las hectáreas que siembra. Un ejemplo, ahora mismo el costo por hectárea, para producir una hectárea se necesitan 50 galones de diésel, 50 litros de diésel, 50 galones. Si usted lo multiplica por el precio actual, que nos cuesta $4.60 más o menos por ahí, esto quiere decir que con el subsidio que está dando el Estado nos ahorraríamos 60 centavos.
Entonces nosotros lo que necesitamos es que esos 60 centavos sean multiplicados por la cantidad de galones que utilizamos por hectárea. ¿La fórmula puede cambiar o se mantiene como entró a regir desde el viernes, ministro? Porque no tienen acceso al auxilio, según dice no el tenemos doctor. acceso, francamente no lo tenemos. Yo quiero decirle, Hugo, que mira, nosotros en esta época de año que entra estamos pagando 150 millones de subsidios a los arroceros. No, eso es un subsidio al consumidor. Al arrocero y al consumidor. Usted lo acaba de decir, señor ministro. Pero el arroz es al arroz, sector arrocero, estamos pagando 150 millones. De 80, de 70 vamos a pagar 150. Adicional está metido eso, que hemos hablado con la comisión, son fondos públicos. Vamos a buscar una fórmula donde el productor registre su maquinaria, tiene que registrarla con número de chasis y lo demás, y una juración. ¿Por qué un impuesto más? Y una jurada. Desde que usted registra algo, tiene que pagar. No va a ser registro, no queremos que pague. Lo que ayer hablamos con los productores de maíz, vamos a tener un registro para que él voluntariamente haga una declaración jurada de su número y se haga beneficiario. Para que pueda beneficiarse del auxilio. Correcto, en el tema combustible. Y que no tenga que pagar impuestos ni nada con eso, sino que se beneficie. Gracias. ¿Cuánto demora ese trámite? ¿Cuánto demora? El lunes lo vamos a poner en la pantalla, tenemos que negociarlo. Mañana lo están analizando la IG, porque todo esto es plataforma donde tienen que entrar, contabilizar. Esto no es soplar y hacer botella, porque vamos a quedar un poco de gente banda. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Esto es muy importante para el productor, si el auxilio del combustible va a llegar, ya lo acordamos ayer. Porque si no le llega, el aumento al consumidor va directamente. No va a llegar, y ayer nos comprometimos con los productores de maíz de que va a llegar de una fórmula responsable, rápida, pero medible. Gracias, ministro. Esa fórmula no es eficiente y no va directo a los productores humildes, porque los productores humildes no tienen equipo. Dejemos las cosas hasta ahí. Si no tienen equipo, y si no el equipo, ¿qué podemos hacer? Si no tienen equipo, muchos arriendan los equipos. Arriendan los equipos, entonces va a beneficiar es el que no es el productor, sino el que arrienda el equipo. Aquí la carabela es ñata por donde usted la busque. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en segundos porque tenemos que hablar de la Caja de Seguro Social. ¿Dónde está el diálogo? La expectativa que hay por el informe de la OIT, los problemas que tenemos en abastecimientos de medicamentos, todo eso lo conversamos en el siguiente segmento. Siga en Debate Abierto. Exacto. Hablemos un poquito de la Caja de Seguro Social. Fue tema esta semana porque comenzó con un audio que circuló por redes sociales, pero de una manera abrumadora. Yo la recibía en WhatsApp a una velocidad extraordinaria. En los grupos lo recibía 2, 3 y hasta 4 veces. Y cuando uno lo escuchaba, quedaba medio asustado. Era un audio de Miguel Antonio Bernal. Y nosotros lo invitamos para que estuviera el día de hoy aquí y no fue posible por su agenda. No fue posible que él arreglara su agenda para estar y sustentar esa versión que él daba a conocer. Era el supuesto aumento de la edad de jubilación, que ya estaba listo, saliendo del horno por organismos internacionales, y él lo marcaba, si la memoria no me es infiel, en 10 años para los hombres, 10 años para las mujeres. Vamos a hablar de qué tan cierto es esto, en qué anda el tema del diálogo del seguro social. ¿Qué hemos hecho en este tiempo en que hubo témbol, en que no hubo diálogo? Nos hemos quedado varados, qué sé yo. De todo eso vamos a conversar y tenemos 2 invitados para ello. Aquí están con nosotros Camilo Valdés, de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y Felipe Argote, que es economista. Buen día a los dos. Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está eso de que tenemos una década más de trabajo para jubilarnos? Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que yo no soy miembro de ninguna junta de asesores como aparecí en ese audio, para nada, ni de cerca. Y lo segundo, de que la información que da es relativamente cierta en términos de que existe el documento, pero fue de la Junta Técnica Actuarial, lo cual es más complejo porque la Junta Técnica Actuarial es justamente la que tiene la potestad legal de proponer aumento de edad de jubilación. Entonces el documento es oficial. Solo que ese documento tiene un par de años y que no está aprobado. Simplemente ellos lo presentaron, luego se abrió ese diálogo, se pasaron un año conversando y comiendo y bebiendo y no llegaron a nada. Y en este momento eso no está siendo considerado porque se le dio a la OIT, este sector se le dio a la OIT la potestad de hacer el cálculo con la misma data que existía, que es una data totalmente desastrosa. Usted nos ha dicho varias cosas, pero el primer tramo de su respuesta me deja más preocupado todavía. Porque si este informe tiene unos años y la situación de la caja ha ido empeorando, usted nos ha hablado de ese tema aquí incluso, quiere decir que la cosa es peor, podría ser más de 10 años entonces. Sí, o se mantiene en ese rango.
O sea, es un documento que tiene esa propuesta, pero ese documento no tiene un respaldo, porque para hacer una propuesta como esa tú tienes que tener la cifra. Entonces tú tienes una data que ellos mismos presentan, en donde hay gente que está, según ellos, pagando seguro social, que tiene más de 122 años, que hay niños de menos de 15 años que están cotizando, que el 10% de la información que presentan no se sabe cuándo se inscribió esa gente que está ahí. Entonces tienes una información tan descabellada que la OIT no tiene una data allá en Suiza. Ellos están tomando la misma data, esa descabellada, que primero tendrían que limpiar antes, lo cual no significa que no haya crisis, porque la crisis existe. De la crisis vamos a hablar en segundos. Sí, señor Valdés. Yo estoy de acuerdo con el profesor Argote y además hace 2 años no teníamos el problema laboral que tenemos hoy día y tampoco tenemos el problema de la economía sumergida o de la informalidad, que prácticamente más de la mitad de la población económicamente activa hoy día está en la informalidad. Así que esos datos habrían que ajustarlos. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en representación del sector privado, de los empleadores, y yo fui ratificado en octubre del 2020 junto con mis demás compañeros precisamente del sector privado. Y por lo menos yo le puedo decir que en mi caso, si el documento existe o no, yo por lo menos no lo he recibido. Así que realmente no podría... Pero por lo que me dice don Felipe, no tiene mucho sustento sobre ese tema científico del mismo documento. No tiene sustento científico por la data, porque claro, el problema es que ellos hicieron la ley 51 y se fueron para su casa y se olvidaron de que ellos cuando aprobaron la ley 51 cerraron el sistema solidario. Entonces algunos, tú los ves hablando en los medios diciendo que el problema es el solidario, que la gente se pone vieja y que los jóvenes... Y ese sistema solidario no existe desde 2007, no puede entrar nadie por ley. Entonces tenían que haber puesto la plata donde correspondía. Los nuevos, los nuevos del mixto, tienen que... O sea, ningún joven del mixto sabe cuánta plata tiene en su fondo individual. Entonces, si no hicieron el trabajo, porque tengo entendido que compraron 3 programas diferentes que no se hablan entre ellos, y se hizo inclusive, se contrató a las 3 mejores empresas auditoras, ya hace 5 años. Hicieron un listado de los hallazgos y lo que proponían para mejorar la data, y hoy es el día que no se ha hecho ese trabajo. Aquí yo quiero precisar algunas cosas, porque yo me puse a investigar y yo encuentro lo siguiente. Vamos a verlo en serie de tiempo. 2020, el director de la Caja de Seguro Social, por primera vez en muchos años, presenta un esbozo de diagnóstico sobre una situación crítica en la Caja de Seguro Social. Eso fue iniciando 2020, antes de la pandemia, iniciando 2020. Llegan al 19 y a los 6 meses él dice, señor, la situación de la Caja de Seguro Social es preocupante y presenta un cuadro realmente preocupante. Febrero del 2021, la Junta Actuarial presenta un informe producto del análisis actuarial firmado por 3 representantes de esa Junta Actuarial. Ahí aparecen las firmas de los 3 profesionales. Un análisis actuarial es un análisis matemático en el que utilizan 7 variables para analizar 5 escenarios con respecto a qué ocurre si tomo en consideración esto, lo otro, edad, una serie de variables. Es un procedimiento matemático complicado desde el punto de vista de cálculo el que hacen los actuarios. Los actuarios efectivamente no toman en consideración, porque no está en su competencia, variables que pesan. Desempleo, situación del país, confianza en el sistema político, que son variables que no importa el momento, inciden en la decisión, pero que tienen que tomar no los actuarios, lo tienen que tomar los tomadores de decisiones políticas. Entonces, yo creo, a no ser que ustedes me corrijan, los actuarios no hicieron un trabajo ni incompleto ni malo. Los actuarios hicieron su trabajo. La pregunta es, ¿qué pasa en el otro escenario en donde la información de los actuarios tiene que ser un insumo para la toma de decisiones políticas? Mira, pasa lo siguiente, o sea, tú eres un actuario, eres un funcionario, te dan esta información, tú puedes decir, mira, esta información no me sirve, pero tú sabes que si no te sirve la información y no la aplicas, no facturas. O sea, si a mí el contralor de la empresa me dice, este es mi cálculo, pero te advierto que estos estados financieros no están auditados, como no estuvieron esos, simplemente ¿cómo vas a hacer si no están auditados? Y segundo, estás usando variables demográficas de hace 5 años, cuando evidentemente no había la inmigración que había, que no se había calculado, o sea, ni siquiera actualizaste las variables demográficas, sino que cuando yo le pregunto ¿de dónde las sacaste? No, es que esa fue la aprobada en el 2011 por la Junta Directiva. Por eso la uso.
O sea, entonces, por supuesto, tú presentaste un informe y por eso los actuarios advierten de que la data, porque este cuadro no lo hice yo, lo hicieron ellos, donde dicen eso. Entonces, de ahí parte de que ese informe no puede ser correcto ni confiable. Ahora, lo que nos va a aportar la OIT, que es lo que estamos esperando que debe suceder para estos días, ya en las próximas horas, va a darnos un dibujo distinto al que ya tenemos de la Caja de Seguro Social. El informe de la OIT no va a decir nada diferente a la información que ya todos sabemos hace muchísimos años, porque precisamente, como dice el profesor Argote, toda la data que se le ha dado a la OIT ¿Es la misma? Es la misma que especialistas panameños han hecho durante todo este tiempo y que han dicho que el sistema de IBM como está es financieramente inviable. Así que yo no creo que ese informe de la OIT vaya a decir algo diferente a lo que ya todos sabemos. Siendo financieramente inviable, este diálogo que hay por la Caja de Seguro Social nació con una instrucción. No se pueden tomar medidas paramétricas. Con ese muro de contención, con ese valladar ahí, ¿qué podría surgir como solución al gran problema que ya sabemos que tenemos? A mi juicio, el problema de IBM ninguno, porque como lo dije, financieramente es inviable. Los beneficios que da el programa de IBM son superiores a la recaudación en cuotas de la Caja de Seguro Social, sumándole ahora, como mencioné, la gran informalidad que hay de los empleos que se han perdido, que dejan de pagar cuotas, y una serie de aspectos más que no han querido tomar en cuenta, ¿no? Entonces ese diálogo se la pasó 1 mes y medio discutiendo qué era consenso cuando lo pudieron haber resuelto en 2 minutos buscando el diccionario de la Real Academia Española y no ver los otros problemas de la Caja de Seguro Social que son totalmente estructurales y que también son tan importantes como el programa. Antes que don Darío pregunte, yo quiero una respuesta suya a esa misma pregunta. ¿Se puede llegar a una propuesta sin medidas paramétricas? Es que antes de sentarse, aún no diciendo eso, no se podía llegar, porque el problema es más atrás. O sea, el problema es qué tipo de seguridad social queremos. Si tú estás sentado en el sector que cree que el seguridad social o la jubilación es una cuenta de ahorro de Navidad, en donde tú pones y sacas lo que pusiste, tú estás en un lado. Si creen como yo que la sociedad está obligada a mantener a sus adultos mayores en forma digna y que los adultos mayores no están pidiendo limosna, ellos construyeron este país, son responsables de este crecimiento que cuadruplicó la economía, la sociedad, las generaciones posteriores están obligadas a darle a ese adulto mayor la parte de la empresa que ellos construyeron. Pero si tú tienes una concepción anglosajona, tú sabes, mira, la cultura panameña es diferente. En Estados Unidos, tus padres, después que se ponen viejos, tú le vendes su casa, su carro, le vendes todo y con esa plata lo metes en un asilo. Aquí, si tú le preguntas a alguien, dice, a mi papá, a mi mamá, yo no lo voy a meter en un asilo. Ellos se vienen a vivir conmigo cuando no puedan, porque estamos convencidos que le debemos nuestra vida y nuestra formación a sus adultos mayores. Entonces no me digan que tú pusiste y tú sacaste lo que pusiste, porque ese no es ni la cultura ni lo que maneja un país como Ahora, debe ser. Lo que ustedes plantean implica, deducción inmediata, que la situación hoy día es mucho peor que lo que pudieron haber dicho los profesionales en el 2021. Totalmente. O sea, ustedes dibujan, señores, esto no nos va a decir gran cosa porque lo que pase hoy día es mucho peor. Siendo mucho peor, ¿cómo mantener alternativas de solución, ni siquiera de solución, la posibilidad de conversar sobre una solución cuando todos los actores arrancan diciendo que no están dispuestos a ceder tal cosa? O sea, esto es un diálogo o sea, el Estado tiene que, primero, antes de plantearle a los actores, tiene que discutir en consenso, primero, una estrategia país, ¿para dónde vamos? Que no existe. Y en ese marco puedes decir qué tipo de seguridad social requiere. Mira, los ingleses, los norteamericanos, no son buenos, no son más buenos que nosotros. Simplemente ellos saben que el Estado les subsidia a los adultos mayores. ¿Tú sabes para qué? Para que se retiren y los jóvenes que están desempleados hoy puedan entrar al mercado laboral, que no entran porque los adultos mayores no se pueden ir porque la jubilación es muy poca. Entonces, si no tienes ese panorama completo y te quedas en el numerito, que yo entiendo que son financistas y eso es su trabajo, vamos mal, porque ni siquiera tiene el panorama completo del país que requerimos. En AP hicimos un conversatorio hace unas semanas sobre este tema
muy interesante y una de las conclusiones fue que hay que hacer una reforma completa a la ley 51, porque realmente el problema de la Caja del Seguro Social en general es estructural y el problema del programa de IBM también es estructural. ¿Qué debe contener esa reforma estructural de la ley? Una de las conclusiones a las que llegamos es que tenemos que basarnos en sistemas que han sido exitosos. Por ejemplo, el de sistemas de pilares, que según el ranking Mercer, que es el que estudia todos los programas de pensiones y de jubilaciones en el mundo, ha dado muestras que es el más exitoso, porque es un sistema que se fundamenta en la promoción del ahorro y en la búsqueda y en el fortalecimiento de crear ingresos adicionales a las cuotas que todos los asegurados ¿Ese es el pagan. camino? Yo creo que el camino es establecer Mira, APEDE, ya que en APEDE hicimos una visión país hace 5 o 6 años. Está engavetado en algún lado cuando se hizo. O sea, tal vez no es la mejor. Tal vez no es la mejor, tal vez hay mejores. Pero una visión de país, una propuesta que hay otra. Porque yo sé que el CONATO tiene la suya también y es muy buena, porque ellos tienen especialistas. O sea, discutamos sobre la visión del país, tal vez no lleguemos a un consenso, pero estoy seguro que la mayor parte de los trabajadores y de los empresarios son sensatos y vamos a llegar a un criterio. Y sobre esa base, ¿qué tipo de seguridad social se adapta a ese país que necesita? Teniendo esto como base, realmente el diálogo por la Caja de Seguro Social, de la forma en que se ha desarrollado, tomándose este recreo, este témbol durante todos estos meses y demás, ¿nos va a llevar a una respuesta? Lo que pasa es que de salida, mira, ¿O tenemos que reestructurar el diálogo? ¿Quién decide quién está ahí sentado? O sea, ahí está sentado alguien que representa a la empresa privada, otro que representa a los sindicatos y otro que se representa él solo. Sí, y él vota igual. Eso no sirve. O sea, si no es representativo, no funciona. De acuerdo, hay que reestructurar ese diálogo y de verdad que hemos perdido mucho tiempo, porque como comenté hace unos segundos, la Caja del Seguro Social tiene una serie de problemas estructurales. Pensar que el único problema de la Caja del Seguro Social es el IBM es seguir por un camino equivocado. Porque nosotros podemos arreglar el problema de IBM, pero si mantenemos la estructura de administración de la Caja del Seguro Social como está desde hace muchísimas décadas, en 3 meses van a volver a surgir los mismos problemas de toda la vida. Es como el hijo por eso que la ley orgánica debe de ser reformada de manera integral. Es como el hijo que recibe una tremenda herencia, pero por no estar preparado a administrarla, no importa lo que diga, la va a perder. Exactamente. Pero yo quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo que Panamá tiene de amanecer un día como Grecia, que de la noche a la mañana Grecia descubrió que no había plata para pagarle a los jubilados, o como varios países de Sudamérica, que hoy día los jubilados cobran la jubilación que le correspondió hace más de un año. ¿Y qué tan lejos, tan cerca estamos de que nos metamos la mano al bolsillo y que, hey, no hay plata? De verdad, ese escenario está lejano. ¿Cuál es el riesgo? Mira, este país no es Colombia ni es Venezuela. Este es un país que tiene el doble de ingreso per cápita de Colombia, partiendo por ahí. Miren, existe una situación práctica. Cuando el Fondo Monetario les trajo la receta de la Ley 51, les dijo: los jóvenes van a pagar 67.50 al Fondo Solidario para apuntalarlo a los viejos que ya no van a tener fondo. Pero ¿sabe lo que hicieron? Crearon un tercer fondo, lo cual no lo dice la Ley 51. ¿Qué te quiero decir con eso? Existe un fondo solidario, existe un fondo individual personal, que nadie sabe cuánto tiene, y existe un tercer fondo, que nunca debió existir, que es un fondo solidario del sistema mixto. El Fondo Monetario Internacional, en un documento en el 2016, dijo: ese fondo solidario hay que unirle al fondo solidario viejo y que no se toque el fondo individual. No lo dijo el SUTRAC, lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Pero aquí, un sector económico e ideológico que se quedó en la década del 80, insiste en las cuentas individuales, cuando en el 2027 esa va a ser la crisis. Cuando tú vayas a jubilarte la primera mujer y encuentres que le van a dar el 20% de su salario, entonces que se va a dar la crisis social. Uno de los grandes problemas que podríamos tener es perder el grado de inversión. Por ejemplo, es solamente una de las consecuencias. Sería gravísimo para nuestra economía. Ahora, el panameño está viviendo día a día las consecuencias de lo que no se ha hecho o lo que se sigue haciendo mal en la Caja de Seguro Social. Ahí está el tema de los medicamentos, por ejemplo. Y esta semana resultó chocante para muchos sectores que saliera un anuncio de $15 millones para uniforme, pero yo no tengo medicamentos. Esa era la principal queja que yo leía respecto a esta medida.
¿Qué explicación se le puede dar al panameño de que estas cosas estén pasando? ¿Les parecen ilógicas y les molesta saber que se está comprando uniformes, pero no tengo mi medicamento en la caja? ¿Qué explicación se le puede dar? No hay ninguna explicación. A mi concepto, ninguna explicación. Usted forma parte de la junta directiva. ¿Cómo se toman estas decisiones en la caja? Bueno, ¿Qué es más importante comprar un uniforme que comprar medicina? muchas de las... también hay un gran mito, ¿no? Que echarle la culpa a todo a la junta directiva, y eso no es así. La junta directiva está amarrada por la propia ley y no puede hacer más de 4 cosas porque la ley no se lo permite. Y la junta directiva, en la práctica, es un tribunal de administración de justicia laboral. El 85% del tiempo que se le dedica a las reuniones de la junta directiva es para resolver problemas laborales de los funcionarios que trabajan en la Caja del Seguro Social. Ahí muy poco se ven otras cosas que son realmente temas naturales de una junta directiva. Y le estoy hablando de casos que a cualquiera le pueden parecer irracionales que una junta directiva vea, como por ejemplo que una vez se perdieron 30 piezas de pollo de $14, que si alguien agarró a otra persona por el cuello y la zarandeó, o sea, que si el que el Estado, el chofer le sacó el dedo al jefe. O sea, que el Estado panameño en la junta directiva nosotros vemos todas las semanas muchísimos casos sobre eso y la mayoría del tiempo se pierde en eso, en vez de ver las verdaderas funciones que le son naturales a una junta directiva, como por ejemplo estar atento de las finanzas, ver cómo podemos generar más ingresos, etcétera, dictar políticas, mejorar procedimientos para ser más eficaces, más eficientes. Bueno, aquí le estamos pidiendo mango a un árbol de naranja, así de sencillo. Mira, eso es lo que está pasando. Esto en dominó se resuelve volteando el tablero. Sí, bueno, es que está trancado el juego. Bueno, de eso se trata, hay que hacer un cambio radical totalmente en toda esta situación porque si no, no salimos del hueco. Esto es un desastre. Reforma integral por lo pronto, a la ley orgánica. Por lo pronto el tiempo se nos acabó, tenemos que hacer un alto. Hay otro problema que también gravita en la realidad nacional y que nos afecta a todos, el precio del combustible. El diputado Carles, a raíz de un veto presidencial donde se congelaban los impuestos, el diputado Carles lanzó un reto. Hoy hay respuesta para ese reto. ¿Se puede congelar o no los impuestos al combustible? El secretario de Energía nos acompañará y el diputado Carles también, en breve. Claro. Bien, hace algunos segmentos atrás les anunciamos el reto que había lanzado el diputado Luis Ernesto Carles. Él se quedó en espera de este momento porque el secretario de Energía ya nos acompaña, Jorge Rivera Staff. Él aceptó este reto, venir a aclarar cuál es el punto de vista del gobierno respecto al congelamiento del impuesto. Lo han hecho otros países. Acá se acaba de vetar una ley, es decir, se cerró la puerta a esa posibilidad. Y don Luis Ernesto Carles, le agradecemos que se haya quedado. Gracias a los dos. Bienvenidos. Iniciamos este segmento con el reto, si les parece, para que los que nos acaban de sintonizar estén bien claros de cuál es el tema que vamos a abordar. ¿Les parece? Vamos, señor productor. Quiero retar a cualquier vocero del gobierno del presidente Cortizo a que me desmienta sobre lo que voy a afirmar. Sí existe un impuesto que se le cobra al consumidor final sobre los combustibles líquidos, cobro que significa 60 centavos por cada galón de gasolina y 25 centavos por cada galón de diésel. Si esto se elimina, el sacrificio fiscal que el gobierno debe asumir sería de $15 millones mensuales y 90 millones por 6 meses. Si Francia, España, Portugal, Honduras, Guatemala y El Salvador estudiaron esta medida y la aplicaron, ¿qué está esperando el gobierno de la República de Panamá para aplicar dicha medida y aliviar la carga económica en el bolsillo de miles de familias panameñas? No solamente qué está esperando para hacerlo, sino por qué se vetó una ley que abría esa posibilidad, señor secretario. Bueno, muchas gracias, Hugo, buenos días. Diputado Carles, Danilo, la verdad es que más que hablar de aceptar el reto, etcétera, porque creo que no estamos en el viejo oeste para hablar de este tipo de temas, creo que es el planteamiento permanente que siempre tenemos de venir a cualquier tipo de espacio a dar la cara, a rendir cuentas del trabajo que estamos llevando adelante. Efectivamente, el diputado, como parte de la Asamblea Nacional, está planteando un mecanismo que se aprobó en el proyecto de ley 808. Sin embargo, el presidente de la República ha procedido con el veto del mismo
en función de diversas razones, sobre todo por inconveniente y por inexequible. Inexequible entendemos que es porque va en contra de las disposiciones constitucionales en función de la aprobación, en este caso, de exoneraciones de impuestos, ¿no? Entonces, es importante, podríamos dividir la discusión en dos: el veto y las alternativas que hay para afrontar el impacto del alto costo de los combustibles en el país, ¿no? Bien, más allá del argumento jurídico, que es fundamental, si este es un país de derecho, tiene que haber un argumento jurídico y válido que lo aceptemos y que esté sobre la mesa, está el argumento práctico. ¿Cómo le diría usted al consumidor que estaba, el transportista y tantos sectores que estaban esperando, wow, se va a tomar la misma medida que en otros países que han beneficiado a los consumidores y que acá no se toma? Bueno, has tocado un buen punto, ¿no? Yo creo que es importante arrancar con el transportista. El transportista en este momento en el país, a nivel nacional, tanto los colectivos como los selectivos están recibiendo un apoyo en el congelamiento, en la estabilización del costo de su combustible, que incluso va mucho más allá de lo que podría hacer a través de una rebaja de los impuestos. En este caso, la gasolina del 95 está recibiendo un subsidio de $1.54 por cada galón que están consumiendo los transportistas y de 69 centavos en el diésel. En este caso, la diferencia es importante. Sin embargo, hay que plantear la interlocución o la conexión que hay entre el argumento jurídico y la disponibilidad y la viabilidad. Por eso se hace el argumento jurídico en la Constitución. ¿Por qué? Porque en este caso, al hacer una eliminación del combustible, del impuesto de los combustibles, estarías afectando la recaudación del subsidio al tanque de gas. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos hasta allí. Que los transportistas tengan este subsidio por 3 meses ¿nos sirve de consuelo al resto de los panameños? ¿Deja tranquila a la Asamblea Nacional? Toda medida que pueda aliviar el costo del combustible va a ser siempre positiva. Si hay una decisión de aliviar el costo a los transportistas, que es un sector importante de la economía, eso está muy bien. Si también se pudiese eliminar temporalmente el cobro del peaje sobre los corredores, también podría ser otra medida. Si se pudiese también establecer la eliminación del impuesto sobre los combustibles líquidos, ese impuesto final que asume el consumidor, también sería viable. Pero todas estas medidas tiene que aplicarlas el Ejecutivo, es el que tiene primero que iniciar la voluntad, tiene que haber voluntad política. Existe un impuesto que se establece de manera muy clara en nuestro Código Fiscal sobre todos los importadores de combustibles líquidos y que se establece 60 centavos por galón de gasolina y 25 centavos por cada galón. Eso no puede eliminarlo el presidente si no se establece una ley y que le pueda proporcionar una renta sustitutiva. Pero es que han pasado 3 meses de inflación sobre el combustible que no va a parar hasta el mes de noviembre o el mes de diciembre y resulta ser que el Ejecutivo no presenta esta iniciativa a razón de los diputados presentamos una ley, se consensuó, se aprobó y la vetó el presidente. Entonces yo creo que el reto es que hay que buscar iniciativas que puedan establecer una rebaja en el combustible. Sobre los transportistas, Hugo, eso es un sector de la población y reitero, es una buena medida. Pero ¿qué pasa con las 800.000 familias? Ahí están los repartidores, los de acarreo, los que traen frutas al mercado, los que viajan, los que van, los que viajamos al interior, los que vienen, los que se trasladan a sus empleos a través de auto propio, no han recibido ninguna medida de alivio por parte del Ejecutivo. Y eso era lo que veían en el congelamiento del impuesto, la posibilidad de un alivio en este momento. ¿Por qué no es posible? Mira, Hugo, y a los televidentes, en realidad hay que plantear además que a partir del viernes pasado arrancó la segunda fase del programa de combustible solidario, que incluye a todos los vehículos con placa comercial y además a las maquinarias agrícolas. ¿Por qué? Porque se está enfocando en una primera etapa el apoyo que el gobierno nacional está brindando de una manera un poco más focalizada en función, recordemos, la realidad fiscal que tenemos. Sí, y reitero, Hugo, nada más para... Déjame anotar ahí nada más un pedacito a su favor. El subsidio al tanquecito de gas. No, ¿para qué hable el tanquecito? Son 12 millones de dólares ahora mismo por mes. Bien. Sí, entró el tema de las maquinarias, pero en el segmento anterior, cuando hablamos del arroz,
los productores de arroz quedaron preocupados porque dicen, yo debo tener un registro de mi equipo y resulta que nosotros no Hugo, tenemos registrados los equipos. Tú hablas ¿no? de que debatamos. Sí, ven. Eso que acaba de decir el secretario de Energía no es correcto. No tiene nada que ver el impuesto sobre el gas licuado. Está muy bien claro en la ley fiscal y se establece un impuesto para esas importadoras. Si esos importadores tienen que comercializar sus créditos fiscales, entonces que lo hagan con otros entes que tienen que ver sobre el tema. Pero en particular, él no me ha desmentido a mí que en nuestro Código Fiscal existe un impuesto por cada galón en los combustibles líquidos. Aquí nosotros no estamos hablando del gas licuado, y eso no afecta la eliminación. Y aquí está claramente los ingresos que ha recibido el Estado. El 2016, el Estado recibió por los combustibles líquidos un ingreso de 279 millones. Pero eso ha ido bajando. Al 2019, por ejemplo, recibió por este impuesto 274 millones, pero en el 2020 ya recibió 198 millones. Eso es lo que está pidiendo usted, se congele. No, 100 millones menos. Pero y si hacemos la fórmula, en ese momento el congelamiento del impuesto mensual sería de 22 millones. Sí. Pero en el primer semestre ha bajado el consumo de combustible y el mismo director de ingresos, cuando estábamos en el consenso de la ley 808, estableció, y la matemática es muy clara, entre 15 y 17 millones sería el sacrificio fiscal que tendría que asumir mensualmente el Ejecutivo. Lo que está diciendo el secretario es que ese dinero se utiliza en el tanquecito de gas. Eso no es correcto y eso es lo que nos han querido proyectar o manifestar. Y mire que cuando uno lee el veto de la ley 808, nos argumentan que el presidente vetó esa ley porque no establecimos una renta sustitutiva. Para el fideicomiso. Primero, que quien debe tener la iniciativa legislativa para mejorar sobre una situación extraordinaria que están viviendo todas las familias panameñas no son los diputados. La iniciativa legislativa la debería tener el presidente. Al no tener la iniciativa, nosotros presentamos la ley y establecimos que se creara un fideicomiso que le toca al Ejecutivo buscar la fuente de financiamiento. Si tú ¿Por qué no asumió ese compromiso el Ejecutivo? Si tú tienes 47 instituciones, entonces sacrifícale 1 millón o 2 millones a cada una y de ahí vas a sacar esos 16 o 17 millones que se necesitan para que esa persona que por ejemplo, el que estaba aquí sentado hace un rato decía que él se gastaba 97 dólares para llenar su tanque por semana. Si ese impuesto se elimina, él se va a ahorrar entre 12 y 14 dólares por semana. Y en un mes, 48 dólares o 52 dólares. ¿Por qué no lo ha hecho el Ejecutivo? Buscar esa fuente para el fideicomiso. Yo creo que es importante el debate jurídico y técnico del que estamos planteando, ¿no? Y permítame corregirle, diputado, porque efectivamente el mecanismo de compensación del tanquecito de gas para la utilización de la recaudación y del impuesto de combustible está establecido en un decreto ejecutivo del 2014 que estuvo vigente durante todo el gobierno del cual formó parte el diputado Carles. Y se ha establecido de esa manera. Directamente se habla y se establece en esa norma jurídica que el reembolso efectivo del tanquecito de gas se va a dar a través de las liquidaciones que se hacen es plata comprometida. Es una plata comprometida. Entonces, no es falso lo que estamos diciendo. Está establecido una norma jurídica que es de aplicación permanente. Pero en cuanto al veto y la iniciativa legislativa o la iniciativa del Ejecutivo para atenderlo, estamos planteando, estamos asignando 100 millones de dólares durante 3 meses iniciales para cubrir y para apoyar a los transportistas colectivos, selectivos, colegiales y a los vehículos comerciales y la maquinaria agrícola en una primera instancia. Eso no quiere decir que el Ejecutivo haya cerrado las alternativas y los análisis para algún apoyo adicional para el resto de la población, pero desde una perspectiva focalizada. ¿Por qué? Porque las circunstancias fiscales actuales no son las mejores. No es posible y en este momento no sería justo plantear el subsidio o la eliminación de algunos impuestos para una persona que no lo necesite. Tenemos una serie de personas que podrían estar beneficiadas que realmente no lo necesitan. Estamos enfocando realmente en la gente que más lo necesita. ¿Cuánto es el promedio? Yo lo que creo... Y nada más para cerrar la idea, diputado y Hugo y Danilo.
el promedio del salario en nuestro país anda $1.000, $800, $900, es más o menos el salario promedio del país. Tal vez usted no me pueda aclarar, usted fue ministro de Trabajo. Sin embargo, yo le puedo decir que una persona que gana $1.000 o $1.200 no se gasta $100 a la semana en combustible. Sí se lo está gastando. No se gasta. Si vives en Arraiján, si vives en el este, usted me está diciendo que la persona gana $1.000 y se gasta $400 al mes de su... Sí, muchos está sacrificando su porque es que alimentación. Lo que antes te costaba $50 llenar el tanque, ahora te cuesta 75. Perfecto. Y el que llenaba con 75 haciendo todo te cuesta un 97. Sin embargo, por supuesto que el Ejecutivo no puede determinar los precios finales del combustible. Eso estamos claros, eso responde a una situación internacional, pero el Ejecutivo sí puede determinar a través de una decisión eliminar un impuesto que le va a significar a todos los panameños un ahorro mensual de entre 48 y $52 mensuales. ¿Puede o no puede? Ese número está en discusión y precisamente no está por en eso discusión. está en discusión. 5.48 te cuesta el galón de gasolina sin plomo. Es el 10% del 5.48 el galón. Sí. No, hablamos de números. El 10% del costo del galón de combustible, más o menos, es lo de la que 95, entre el 10 y 11% es el impuesto. Y 5% en el diésel. Así es. Sin embargo, hablemos realmente de la posibilidad. Hemos planteado, el Ejecutivo está analizando otras alternativas. ¿Cuáles serían ampliar, esas alternativas? Efectivamente, la posibilidad de hacer un tipo de apoyo similar al que se está haciendo al universo de los comerciales, sí, de la maquinaria agrícola, que recordemos se amplió además a los pescadores, ¿no? A los pescadores y a los transportistas de las pero ese es un sector de la población. Por eso es un sector que hay que ser responsable fiscalmente. Yo creo que eso es importante recordarlo. Y se está dando ese apoyo para la gente que... Pero hablemos de las nuevas alternativas que están pensando. ¿Cuáles son? Hay un dato, Hugo, y quiero cerrar también un tema. Si a mí el galón me cuesta 5.48 y yo le echo 4 o 5 galones, multiplique el que está en su casa y se va a dar cuenta que puede tener un ahorro en esa compra de 3 o 4 dólares. Y yo voy quiero a cambiar, reiterarte el tema. Todas estas medidas, yo reitero, han sido positivas. Sin embargo, nosotros tenemos un ingrediente que nos acaba de dar INEC. El IPC, es decir, el IPC ha crecido en 3.7%. Eso se ha transferido o se traslada a la inflación en la canasta básica familiar. Entonces, sí es necesario que nosotros podamos establecer una rebaja sustancial, que usted bien dice, entre 10 y 11%. Yo quisiera cerrar con un resumen rapidito de cosas que han pasado en esta mesa, en debates anteriores, y que de alguna forma se convierten en propuestas que van más allá de un subsidio. Desde liberar el mercado, desde cambiar la ley, actualizar la ley eléctrica para que haya competencia y la gente no tenga simplemente que ajustarse al aumento que tenemos actualmente porque son mercados cautivos. En el tema del tanquecito, don Fernando Aramburu Porras dijo aquí, hombre, si se focaliza a quienes lo necesitan, que son aquellos que consumen, supongamos, de 300 kWh al mes, a esa gente nada más lo dejan de usar, desde restaurantes, etcétera, que usan algunos el tanquecito de gas. Se ha propuesto aquí como diferentes medidas, desde liberar también el costo del peaje por los corredores, en fin, abrir el marco a una serie de soluciones que puedan de manera aliviar no solamente a los transportistas, sino a todos los consumidores. Por eso le preguntaba, ¿qué nuevas alternativas están analizando? Hombre, casualmente es lo que te estaba ampliando en el proceso. Hay un análisis que se está haciendo, sin embargo... Deme dos, pero tenemos que ir rapidito. La gestión responsable de los recursos no nos permite. La tecnología, lo que sí nos está habilitando es para focalizar este tipo de propuestas. Y en eso lo estamos trabajando. Esperemos que se pueda anunciar muy pronto. Sí, vamos a esperar esos anuncios y de forma más clara y concreta porque el país lo está necesitando. Gracias por haber estado acá en Debate Abierto. Usted siga con nosotros porque vamos a otro debate político. Esta semana hubo denuncias de uso de recursos del Estado, supuesto uso de recursos del Estado. ¿Se está haciendo o no? Vamos a tener al viceministro de la Presidencia y también nos acompañará en este segmento, recuérdeme para cerrar. Don Boris Barrios, ex fiscal. En segundos nada más. Siga con nosotros. Cerremos hablando de política, porque
Esta semana el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue noticia, señalamientos del supuesto uso de recursos del Estado, un helicóptero del Senan en el área de Veraguas. Previamente también había sido señalado por el supuesto uso de recursos del Estado. Me envió un mensaje que CERTV fue el primero en publicarlo. Vamos a debatir ese tema. ¿Realmente se están utilizando recursos del Estado para una campaña política? Nos acompaña un ex fiscal, Boris Barrios. Don Boris, bienvenido, buen día. Gracias, buenos días. Y don Carlos García, que está ahí, tiene la oficina al ladito del vicepresidente. Él es el viceministro de la presidencia. José Gabriel Carrizo es el ministro de la presidencia. ¿Ah? Puerta a puerta están. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Se están usando o no recursos del Estado a favor del vicepresidente? Creo que habría que distinguir, Hugo, si el vicepresidente está en misión oficial o si está en campaña. Y aquí hay una tela delgada que cortar y las autoridades tienen que definir en su momento, porque el vicepresidente cumple una función también en ejercicio del Ejecutivo. Vamos, hay dos escenarios. Una, el vicepresidente dice no voy a correr para el CEN del PRD como secretario general. El mensaje aparece en CERTV y es denunciado. El otro escenario es el tema del helicóptero en reuniones que sostuvo en Veraguas. En alguno de los dos, ¿usted ve ese escenario que usted pinta? ¿Si yo proselitismo? Si yo fuera investigador, tengo que distinguir, uno, si es una noticia y la puedo incluir como en el marco de una noticia, o si separo la función noticiosa para ponerlo como uso de recursos del Estado. Esa diferencia la haría yo si soy un investigador, por ejemplo, de la Fiscalía General Electoral y de la Procuraduría de la Administración. Indistintamente de establecer las competencias, porque estamos hablando de un vicepresidente de la República que tiene una competencia especial para ser investigado. La pregunta entonces, ¿está en campaña o no? Porque el tema aquí es si está en campaña y está usando recursos, porque hay dos realidades, uso de recursos, campaña. ¿Se reúnen los dos requisitos? El vicepresidente dijo que no estaba en campaña en ese momento, que no iba a correr. ¿Y usted le cree? Su discurso se manifiesta primero como una noticia. Habría que ver si fue incluida en el medio noticioso como una noticia o fue en particular como un discurso que se sustrajo del elemento noticioso para darle relevancia utilizando los recursos del Estado. ¿Y en el caso del helicóptero? Yo creo que ahí sí hay un problemita que habría que ir más a fondo, porque aparece en el fondo, pareciera ser una publicidad de carácter político. Ahí está la imagen mientras estamos conversando. Don Danilo. Ok. Cuando se es funcionario electo, casi todo lo que se hace tiene connotación política. Es político y por lo tanto implica aceptación y rechazo. Gobernar es un ejercicio político. Así es. A propósito. Así es. Y eso implica aceptación y rechazo automáticamente. ¿De qué se tiene que cuidar un funcionario electo? De una ley especial, de unas normas especiales que establece que no pueden participar en actos públicos del Ejecutivo donde haya presupuesto del Estado asignado a las obras para utilizarlas para su propio beneficio en imagen política, en actuación política y a su propio provecho. Para comenzar por allí. Usted ha estado de oidor hasta este momento, señor viceministro. La misma pregunta. ¿Se están utilizando recursos del Estado para beneficiar políticamente al vicepresidente? Gracias. Don Boris inició preguntando, hay que ver si está en campaña o en misión oficial. Ajá. Oficialmente, ¿alguien puede decir que el señor vicepresidente es candidato a algo? Precisamente salió en un noticiero de un canal de dos canales de televisión indicando que él no participaría en las primarias cuando muchas personas manifestaban que iba a ser candidato a la Secretaría General del PRD para luego aspirar a la presidencia y al final resultó falso. En consecuencia, mientras no se inicie el periodo de postulación para candidatos a la presidencia, nadie es candidato ahora mismo. Eso en el tema del video. No es candidato, por lo tanto, no uso recursos para ninguna campaña. ¿Qué piensa de esa premisa? Ojo, que lo delicado del asunto es que la actuación se hizo en el marco de un proceso electoral interno del partido, donde sí tiene jurisdicción el Tribunal Electoral por la vía de sanciones administrativas
y faltas administrativas y la Fiscalía General Electoral para investigar delitos electorales por uso de recursos del Estado en el marco de los procesos internos de elección de los partidos. Ya el procurador de la administración se pronunció sobre este tema, concluyó la investigación, dice que no vio ninguna falta, pero está pendiente la que menciona don Boris, la del fiscal electoral. Correcto, esperemos la decisión del fiscal electoral. Pero en relación al tema, usted dice, del helicóptero. Del video. Y lo usábamos, porque él hablaba que sí había una campaña. Sí había una campaña política, la del PRD, y en el video él decía no voy a ser candidato. Así que ahí sí puede haber algo, dice don Boris, que puede investigar el fiscal. Pero el procurador de la administración cerró la investigación. Es muy probable que siga la misma suerte. Hay que ver la respuesta que dio el director de CERTV. O sea, un periodista es un investigador. De la manera en que yo consigo mi información y quién es mi fuente, nadie me puede obligar a revelarla. Ellos, como un noticiero más en el país, en el periodo que transmitían el noticiero, dieron a la luz el famoso video y otro medio de comunicación. No interrumpieron la programación para dirigirse exclusivamente al señalamiento que tanto se discute. Yo tengo aquí el pronunciamiento del procurador de la administración y en él da cuenta primero de que el mensaje fue recibido, es decir, no se utilizó el equipo de CERTV para grabarlo. Lo que sí dice es, lo incluimos en el noticiero y lo pusimos a disposición. Ahora el tema es, estaba en medio de una campaña electoral, que es lo que dice, interna de un partido, que es el argumento que utiliza el señor Boris. Ahora, sí, eso le da... Pero... Hugo, la propia ley de CERTV indica que todos los partidos políticos tienen acceso a tiempo en CERTV e inclusive diferentes candidatos a puestos de elección han hecho uso de este medio. ¿Le convence a usted el argumento? No tanto, porque estamos hablando de, ese es el aspecto que tiene que cubrir el Tribunal Electoral para asignar y recursos en igualdad de condiciones en tiempo de campaña. Pero Hugo, quiero hacer una distinción en el punto anterior. Diga. Y es que estamos hablando del vicepresidente de la República. Ya en la Procuraduría de la Administración dijo que no hay falta administrativa. Por otro lado, como vicepresidente queda excluido de la investigación porque ni la Procuraduría ni la Fiscalía General Electoral tienen la competencia para investigar al vicepresidente de la República. Pero hay una denuncia en la Fiscalía Electoral. Ahora, sí, pero tendría que investigarse para los otros que pudieran estar involucrados, pero no para el vicepresidente de la República. Oiga, pero si se comprueba que los otros usaron recursos, pega al vicepresidente. Habría entonces que verificar si la Asamblea va a realizar una investigación sobre el vicepresidente de la República o no, y para los efectos hay que formalizar una denuncia o acusación porque no pueden actuar de oficio. A mí lo que me llama la atención es el hecho de que en función de la definición que usted da, yo tengo que aclarar si se violenta la norma, obviamente si uno dice lo que uno va a hacer. Pero si uno dice lo que uno no va a hacer, la pregunta es si hay violación de norma allí. Me gusta. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque nosotros los panameños tenemos que distinguir, y es el problema que hay en la administración pública. No distinguimos faltas administrativas de delitos. Faltas administrativas graves, faltas administrativas no graves. Competencia. Aquí nosotros tenemos un conjunto de leyes. La ley de la administración de la Procuraduría, la ley del decreto 246 de ética de los funcionarios, la ley 9 de carrera administrativa que aplica a los procedimientos para las sanciones éticas. Entonces aquí hay las leyes especiales de las instituciones, también por uso de recursos del Estado que tienen sus propias reglamentaciones. ¿Cuál aplicamos? Está la ley especial de la Fiscalía General Electoral, el Código Electoral para la investigación de delitos electorales. Distinguimos faltas administrativas graves, sanciones,
faltas administrativas leves, competencia administrativa, delitos electorales por uso de recursos del Estado, creo que tenemos nosotros un problema en Panamá. No hacemos la distinción y los funcionarios tampoco entienden de la distinción. No tenemos esa cultura y es un problema que tenemos en estos momentos en nuestro país. Más allá del tema cultural o no, cuando surgió el video del helicóptero, el país dijo, o por lo menos en las redes sociales, se encendieron, porque era en una actividad política en el sur de Veraguas, creo que era en Río de Jesús, donde se dio este encuentro. En ese caso, ¿se usó o no se usó recursos del Estado con fines políticos? Si fuera un funcionario común, yo les diría que sí. Si fuera un funcionario designado por autoridad nominadora, yo les diría que sí había. El caso del vicepresidente de la República es muy especial. Es funcionario electo por el voto popular. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde abre un marco de participación para los que son por el voto popular y para los que son funcionarios por designación. Y allí todo esto tendría que trabajarse en base a determinar falta administrativa, delito electoral, pero para funcionarios por designación. Aquí entra la particularidad, que es el vicepresidente de la República, tiene una competencia especial para ser investigado y ser juzgado, que escapa a la Procuraduría, que escapa a la Fiscalía General Electoral, pero que pudieran afectar a los que no tienen esa condición. Ahora, ¿hay falta o hay delito? ¿Se le abre espacio para que la Asamblea pueda hacer algo en este caso? Para los que no son vicepresidentes de la República, sí. Para el vicepresidente de la República, no. O sea, sale ileso en esta, dice don Boris. Adicionalmente a eso, y para reforzar el argumento del licenciado Barrios, el vicepresidente de la República es ministro de la presidencia. Ajá. Es coordinador de las acciones de otros ministerios. Sí. En consecuencia, producto de esa coordinación y supervisión de las obras del Estado, él semanalmente y religiosamente acude a hacer su recorrido de inspección de obras a lo largo y ancho del país. Pero inmediatamente al día siguiente, ¿sí?, el presidente hace su gira de trabajo comunitario. Es que iba a ese punto. Yo no vi ese día que llegó, ese jueves, perdón, yo no vi un video del vicepresidente haciendo inspección de obras. Yo lo vi en la reunión. Porque ya había terminado su inspección de obras. Y si vamos a hilar delgado, entonces también los SPI que estaban custodiando al señor vicepresidente, había que ponerle una denuncia o que los alcanzara a ellos. Es que la denuncia incluso va en esa línea, va hacia los funcionarios del Ministerio de la Presidencia que gestionaron el helicóptero. Sí, pero una cosa es la denuncia, que yo la catalogo como cazabobo. Denuncia, la típica denuncia cazabobo. Entonces, se mezcla realidad con ficción o historia, y eso es lo que ha ocurrido, la fijación enfermiza que se tiene contra el señor vicepresidente de la República. ¿Una denuncia cazabobo? Bueno, es que hay investigaciones incluso de oficio. Yo no me atrevería a utilizar el concepto porque si se trata de recursos del Estado, puede el Ministerio Público, puede la Fiscalía General Electoral, incluso la Procuraduría iniciar investigaciones de oficio por uso de recursos del Estado. Pero en este caso no ha sido así, hay una denuncia de por medio. Ahora, vamos al otro señalamiento que es más político que jurídico. Dice el viceministro que hay una fijación con el ministro de la Presidencia y vicepresidente. ¿Usted comparte esa lectura? Ya en el escenario político, el vicepresidente de la República fue uno de los primeros candidatos anunciados en este país para hacer una sucesión del poder político. Y creo que ese anuncio anticipado, tempranero, creo que incluso ha fijado toda la atención del país, del electorado nacional, en la conducta, en la actitud del señor vicepresidente de la República, lo que hace o lo que no hace. Y frente a ese escenario, si una cosa debe hacer el vicepresidente de la República, es cuidarse. Y los que están alrededor de él, que están en campaña, creo que flaco favor le hacen al vicepresidente, poniendo papeles, pancartas, haciendo el ego político. Pero eso significaría que un funcionario, producto del voto electoral que ha llegado a ese cargo por la elección,
tendría que cuidarse incluso de las preguntas que un medio le pueda hacer. Así es. En medio de una inauguración de tal cosa o en medio de acto del Estado, oiga, y usted ahora en las próximas elecciones, ¿qué piensa sobre tal cosa? Él tendría que cuidarse incluso de dar una respuesta a un medio que le ponga esa cáscara o ese micrófono o que inocentemente le haga la pregunta. Quisiera decir que no, pero es totalmente cierto lo que usted está afirmando. Es más, el funcionario tiene derecho a no contestar las preguntas, abstenerse de la respuesta, guardar silencio al respecto, cuando siente que la respuesta que está dando lo está incriminando hacia una vía administrativa sancionadora o hacia la investigación por uso de recursos del Estado. Ahora bien, el hecho es el siguiente. Es que aquí cabe la expresión de que todo lo que él diga podrá ser utilizado en su contra. Entonces... Sí, cabría, pero fíjense este detalle. Yo estoy haciendo memoria, y ayuden a mi memoria, por favor, los tres. Yo no he escuchado al vicepresidente decir yo quiero ser presidente o voy a ser el candidato. Yo he escuchado gente que lo ha avalado una candidatura, pero a él como tal no. No, es que hasta el momento él ha dicho lo que no quiere ser. Por eso yo hace un momento hice la observación. Entonces entramos en el tema de una realidad, una ficción. ¿Es candidato o no es candidato? Yo sí, vuelvo sobre el aspecto de la noticia. Y dice que distinguir, y yo insistí en eso. Si fue en el marco de un programa noticioso que se informó o si se separó de esa actividad para utilizar los recursos del Estado para hacer público especial el discurso político. Esos dos elementos para mí son esenciales. Si yo soy investigador, lo primero me dice a mí, aquí no hubo ni falta ni delito electoral. Pero si se utilizaron los recursos, la Cámara, el tiempo del funcionario, los recursos... y se hace por separado, ahí hubo uso de los recursos. Bueno, ya ahí se aclaró que no, pero vuelvo al tema de la candidatura. ¿Habemos candidato o no todavía? Hasta ahora oficialmente no. Fíjese un momento. Él no lo llamó y le ha dicho que, hey, Callito, porque a usted le dicen Callito. Entonces vamos a suponer que en la confianza le ha dicho, hey, Callito, yo quiero ser el próximo presidente. ¿No le ha dicho eso? No me ha dicho eso. Mire, entrando al tema del helicóptero. Si se lo hubiera dicho, me lo diría. Yo le digo. Aprovecho la oportunidad. Ahora usted va a ser de lo que va a decir públicamente, ese es mi candidato. Si es candidato en una primaria del PRD, es mi candidato. Yo he conocido al funcionario, al padre, José Gabriel Carrizo, un hombre que yo le digo terco. ¿Por qué es terco José Gabriel? Nunca le digo José Gabriel, sino vicepresidente. Porque le he dicho en innumerables ocasiones, vicepresidente, no use vehículos, aviones privados que están a la orden del día, alquilado o prestado. No se exponga a que usted viaje en un avión particular que posiblemente haya sido utilizado por el dueño o por una tercera persona y que mañana o pasado se encuentren con una posible sorpresa desagradable y que le sería achacada a usted. ¿Usted le aconseja que use entonces los helicópteros del Senado? Es correcto, él tiene todo el derecho como vicepresidente de la República de utilizar el helicóptero del Servicio Aéreo Nacional. Sí, don Boris. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con usted. El vicepresidente de la República tiene funciones, incluso hubo un debate constitucional sobre las funciones constitucionales de un vicepresidente y eso se aclaró por la vía de la costumbre constitucional y se resolvió. Ahora bien, dice que la mujer del César no solo se tiene que ser honesta, sino también aparentarlo. Entonces acá yo diría, una sugerencia, si el vicepresidente va en misión, que se establezca que va en misión. Si va a cumplir o a supervisar, que se establezca por su protección, por su bien, por su buena imagen, sabiendo que la atención de la opinión pública en este país está si va a ser candidato a la presidencia o no, y sabiendo que tiene sus detractores, yo diría que se formalicen las situaciones, las complejidades para los efectos de cubrir las apariencias. Hay un consejo gratuito que deja usted sobre la mesa, ¿no? Gracias, don Boris.
Gracias, señor viceministro, también por habernos acompañado. Gracias. Cerramos hoy Debate Abierto, don Danilo. Así es, en Interesante. espera de lo que poco a poco nos va trayendo cada semana frente al calendario electoral. Así es. Oiga, yo me quedo pensando en esto. No es candidato, pero sería mi candidato. Nos vamos. Gracias. Gracias por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, estamos juntos otra vez. Esta tarde lo puede ver en la señal de Eco TV y está en las plataformas de Metcom y todas nuestras plataformas. Bendiciones, feliz fin de semana.